La gente no asume que el mundo se está convirtiendo en un desierto. En muchos lugares los desiertos se han extendido. Nuestros suelos se erosionan. Los vientos, las inundaciones y la sobreexplotación de los pastos provocan daños en la superficie de la tierra y la endurecen hasta el punto de dificultar el filtrado del agua. Nuestra fuente de vida se va a través de los sistemas de alcantarillado y de los ríos y llega directamente a los océanos. En la tierra desaparece la humedad y la vida. A medida que vamos desecando la tierra, su color cambia del verde al amarillo y toda el agua dulce se va acumulando en el fondo del océano. Las inclemencias del tiempo. Mientras el océano es un mundo de huracanes y tempestades, en el interior la tierra cada vez recibe menos lluvia y las tormentas son tan violentas que solo erosionan más el suelo. Nos enfrentamos a los problemas que nos enseñaron en el colegio, sobre este ciclo del agua que jamás acabaría. Técnicamente esta afirmación es cierta, pero si no puedes acceder al agua, si la extraes de un acuífero y la viertes en el desierto, o si la contaminas, la malgastas inútilmente. Eso es lo que debemos entender. No hay lugar en el mundo donde podamos escapar de esta realidad. Los países ricos tardarán más en sufrir las consecuencias, pero hay zonas donde ya las están sufriendo y nadie escapará de la crisis del agua. Si hay algo que vaya a afectar a nuestras vidas es eso, la preocupante escasez de agua. Vemos nuestros lagos llenos de agua y pensamos, ¿dónde está el problema? Hay muchísima agua, pero si el lago se secara, ya no habría más agua. Tenemos que empezar a abordar el asunto de las fuentes renovables, las que proceden del ciclo hidrológico. Estamos llegando a una situación en la que cada vez hay menos fuentes renovables. Con la ayuda de los expertos en el tema deberíamos calcular cuánta agua queda exactamente, cuáles son las fuentes renovables y cómo definirlas. Esa es realmente la tarea más urgente, averiguar cuáles son los límites y respetarlos. La política. Nuestros gobiernos, en lugar de unirse y decir, bien, tenemos un tiempo limitado para encontrar una solución, han entregado el poder a las grandes compañías de gestión del agua, y éstas pretenden crear una especie de cártel. Suez, Veolia, lo que antes era Vivendi y RWE Times están entre las 100 empresas más poderosas. La división de agua de Suez está formada por 400.000 empleados y ningún país del tercer mundo puede oponerse a lo que digan. De este modo, cada gota de agua dulce que haya en el mundo estará controlada por empresas privadas. Hasta los años 80, las compañías podían privatizar el agua. En Francia, el agua estaba mayoritariamente privatizada y las empresas adquirieron mucho poder. Solo suministraban agua a escala local. En Francia, debido al poder consolidado de las multinacionales y a su largo historial, la privatización del agua está muy enraizada. Ni el propio presidente fue capaz de poner freno a esta tendencia. En un momento de su mandato, François se vio atrapado en esa especie de dictadura económica y, aunque lo intentó, no pudo finalmente nacionalizar las compañías de agua. Por encima de él, había un sistema muy poderoso y muy ambicioso, una máquina sin alma. En la década de los 80, Margaret Thatcher subió al poder y con ella la revolución de su gobierno. Todo el agua de Gran Bretaña quedó en manos privadas y las grandes empresas se plantearon globalizarse. Al mismo tiempo, la ONU empezaba a tratar el agua como mercancía y activo económico. Fue en la conferencia de Dublín, en 1992, cuando se habló del agua por primera vez como un bien económico. Allí nació la idea de economía de mercado Thatcher-Reagan. Las empresas estaban deseando despegar porque, hasta el momento, suministraban a escala nacional, y la ONU también declaró que se podía cambiar el concepto del agua. Se dio la convergencia de ambas circunstancias. Se crea entonces el Banco Mundial para dar estabilidad financiera y fomentar el crecimiento de los países pobres.
En teoría, el banco recaudaría dinero de los países ricos para invertirlo en acciones de desarrollo. Sin embargo, el banco se ha unido a las 3 grandes compañías privadas de Europa para abrirse camino en los países en desarrollo. El Banco Mundial pensaría, a cambio de la condonación de la deuda, queremos privatizarles el agua. Buenos Aires, Argentina. Comprador, Suez. Puerto Rico. Comprador, Veolia. Yakarta, Indonesia. Comprador, RWE Thames. Santiago, Chile. Comprador, Veolia World Trade Organization. La Organización Mundial del Comercio propone unas normas que implantan un nuevo marco constitucional. Está dirigido por lo que llamamos el Quad y engloba a Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón. El Quad toma todas las decisiones relevantes. Sus empresas determinan la agenda, deciden cuándo se celebran las reuniones y cuentan con miles de policías para sofocar las revueltas. Los agricultores convocaron una manifestación. El secretario del Sindicato de Agricultores surcoreano era un hombre llamado Kyung Hae. Procedía de una comunidad devastada y la gente ya se estaba matando entre vecinos. Kyung Hae trepó por la barricada de la policía. Llevaba un cuchillo en la mano y se lo clavó en el corazón. Cayó, golpeándose hasta llegar al suelo. Murió 2 horas después en el hospital, convirtiéndose en un símbolo. Estas reglas para el comercio no son frases escritas sobre un papel, son directrices que afectan a muchas personas. Es el nuevo colonialismo, aunque esta vez no llega en barcos. El alcalde de Grenoble decidió privatizar nuestras aguas en beneficio de la empresa Lyonnais de Suez. Por supuesto, todos los servicios públicos son mucho más baratos que los privatizados. No hay un solo lugar en el mundo donde las tarifas del agua no hayan subido. No existía una razón lógica para privatizar un servicio que, hasta ahora, estaba funcionando tan bien. La decisión de privatizar el agua respondía únicamente a fines lucrativos personales. Así compraron al alcalde de Grenoble. No apruebo el control del gobierno en la mayor parte de los sectores. Yo he trabajado para el gobierno federal y para el estatal y conozco el nivel de corrupción que hay. Varios senadores que han sido inculpados en Alaska por casos de corrupción relacionados con el petróleo, pero ¿hasta dónde han llegado? ¿Hasta unos miles de dólares? El problema no es el dinero, es el poder. Antes de convertirse en presidente de México, Vicente Fox era el director general de Coca-Cola en Latinoamérica. Así que Coca-Cola recibió una de las concesiones de agua más generosas de todo México durante su gobierno. La gente no sabe hasta qué punto hay una conexión directa entre el gobierno, los recursos de agua y los servicios para las fábricas de su jurisdicción. Quiero ser muy claro con la situación de México. El presidente Fox no nos concedió favores en el asunto del agua, ni en ningún otro asunto relacionado con ella. La mayor concesión del gobierno fue para una planta de embotellamiento de Coca-Cola. Utilizaba tanta agua como quería. Podríamos decir en ese sentido que Coca-Cola gobernaba México. Pensemos, por ejemplo, que Wall Street decide que esta es la mercancía en la que hay que invertir durante los próximos 50 años. A lo lejos hay un final, un horizonte que cada vez está más cerca para el petróleo, pero no para el agua. Al menos una docena de empresas cotizan en bolsa y comercian con agua abiertamente en el mercado de valores. Eso no existía antes y ahora está en pleno apogeo. Los cazadores de agua pretenden encontrar una fuente de agua que explotar y que no cueste mucho